La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, economía de la inmigración. Las verdades sobre lo que aporta la inmigración y las mentiras sobre lo mucho que se está diciendo. Porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Mire, yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos pensamos... Una mentira y otra, un discurso xenófobo y otro... Donde saben, la inseguridad no ha parado de crecer. Esa mano dura es también la deportación. Y esta apelación a deportaciones y a medidas que son absolutamente irregulares en lo jurídico e insostenibles en lo económico, Que han entrado en España ilegalmente, que campan a sus son anchas por las que están salpicando el debate. Hoy, Gente de Mauritania, que no tiene una palabra de español. hoy ni de las verdades, hoy la economía de la inmigración. Y antes de empezar, vamos a despejar las 4 grandes mentiras que hay sobre la inmigración, porque hay algunas que son intelectualmente groseras. Medida y mentira número 1, esto de que hay una gran invasión de inmigrantes. Es que estamos ante una invasión, no ante una inmigración regular, sino ante una invasión mayoritariamente de carácter islamista. Absolutamente falso. Las tasas de inmigración en nuestro país son constantes y en el mundo son constantes. Están en torno al 3% los niveles de inmigrantes y 1 de cada 30 personas emigra de su país. Hay más números, sí, porque hay más población mundial, pero no se está produciendo una invasión, no estamos viviendo ni récords de aumentos ni grandes presiones migratorias. Lo que estamos viviendo es una segunda cuestión y es la segunda mentira en todo esto. Segunda mentira de la inmigración: vienen a robarnos los puestos de trabajo, y también es absolutamente falso. Cuando no podemos ni siquiera garantizar el bienestar de los nuestros, ¿cómo pretenden engañar al mundo diciendo que pueden garantizar el bienestar de Media África, que viene aquí Lo que está engañada, ocurriendo que viene es aquí exactamente lo contrario. Es el empleo el que tira de la inmigración. No son los inmigrantes los que vienen a robar, son los inmigrantes los que vienen, en muchas ocasiones, siguiendo demandas de empleo que los nacionales no quieren asumir. Y eso se concreta en 3 sectores. Se concreta en sector servicios, hostelería fundamentalmente, en sector hogar doméstico, donde las extranjeras mujeres son 12 puntos más que las cuidadoras españolas y se concreta también en construcción. No es verdad. No vienen los inmigrantes a robar. Los inmigrantes ocupan puestos de trabajo que en la mayoría de ocasiones los españoles no quieren ocupar por escasos salarios o por excesivamente duras condiciones. De hecho, lo que hemos tenido son 3 grandes ciclos en la inmigración. Desde 1973 aproximadamente hasta la caída del muro de Berlín en 1989 tenemos un aumento económico espectacular y un aumento de la inmigración espectacular. Después, hasta la crisis de 2008-2012, tenemos una crisis económica y una caída de la inmigración. Y con el nuevo boom reciente, esta es nuestra tercera era, empezamos a tener un nuevo aumento de la inmigración. España, en los años del boom, trajo a 200.000 inmigrantes al año. Eran los años 2002-2003. En el año 2004-2007 llegó a traer a 300.000 inmigrantes al año. Pero con la crisis, en el año 2012, perdía a 142.000 al año. Y en el año 2013 a 251.000. Así que no vienen a robar puestos de trabajo, vienen a cubrir necesidades de trabajo. Y eso es exactamente lo que está pasando a fecha de hoy. Nos quedan 2 mentiras más. Mentira número 3. Esto de que aumentan la delincuencia. Ustedes quieren prohibir que nosotros relacionemos inmigración ilegal e inseguridad, aunque lo hagan los propios datos de su Ministerio de Interior, pero digámoslo con toda claridad. Y eso es absolutamente falso. Los ministerios de Interior, Economía, no avalan eso. La sensación de inseguridad por parte de los inmigrantes es un mito que surge cuando italianos e irlandeses emigran a Estados Unidos en los años 1950 aproximadamente. Éramos nosotros los delincuentes entonces. Ese relato se ha dado la vuelta hoy y hoy se utiliza contra los inmigrantes, africanos fundamentalmente.
es absolutamente falso. No hay ningún estudio que relacione aumento de la inmigración con aumento de la delincuencia. Lo diga la derecha o lo diga la izquierda. Para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Porque no, tampoco es cierto que la inmigración amenace la estabilidad de nuestras sociedades. Lo diga, insisto, quien lo diga. Y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Nos queda una cuarta mentira en la economía de la inmigración. Esta cuarta mentira es la de que saturan la sanidad o los servicios públicos. Donde Cataluña tiene mucha inmigración ilegal, donde los servicios públicos están absolutamente desbordados, donde la decadencia económica es evidente. También esto es absolutamente falso. Las poblaciones inmigrantes suelen ser más jóvenes, suelen, por tanto, necesitar menos de médicos y suelen temer, pese a que hay una obligación médica de no reportar y es imposible el denunciar, suelen temer el ir al médico precisamente para evitar deportaciones. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el último dato del Sistema Nacional de Salud dice que se practicaron 14,5 millones de visitas médicas en el año 2022. 14,5 millones. El 89% fueron a españoles. El otro 11% a ciudadanos extranjeros. Tenemos una población inmigrante de en torno al 17%, pero solo el 11% de las consultas son de inmigrantes. Van menos al médico, consumen menos servicios públicos y el único servicio médico al que van más es el de ginecología, porque son poblaciones más jóvenes que por cierto, son las que están teniendo mayores tasas de reproducción. Y, por cierto, son las que van a sostener pensiones el día de mañana. Así que, antes de empezar a hablar de la economía de la inmigración, estas son las 4 mentiras que hay que despejar. Primero, no hay una gran invasión. Segundo, no roban puestos de trabajo. Tercero, no aumentan la delincuencia. Y cuarto, no saturan los servicios públicos. Y contado esto, obligación legal / moral de quien quiera hablar de la inmigración en serio, contado esto, hablemos de economía de la inmigración. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque los datos que tenemos son los datos del Banco de España y lo que dice es, primero, que esta inmigración es necesaria y segundo, que esta inmigración es necesaria y de manera abundante. Sí, calcula el Banco de España que necesitaremos unos 250.000 inmigrantes al año para poder mantener la actual ratio entre trabajadores y pensionistas, es decir, para poder pagar las pensiones de futuro. Lo dice en un informe en el que analiza el perfil de los trabajadores extranjeros que llegan a España y la primera constatación que hace es que la gran mayoría que llega en los últimos 12 años han sido extranjeros que están en edad de trabajar, en edad laboral. El 80% de ellos, el 78%, participa, es decir, o trabaja o está en paro buscando trabajo. Son datos, dice el Banco de España, que en España están por encima de lo que se da en otros países europeos. Perfil de dónde trabajan estas personas, estos inmigrantes. Pues hay una serie de sectores donde su peso es mayor. El caso más evidente es en el trabajo doméstico. Ahí trabajan el 12% de los extranjeros, mientras solo trabajan el 7% de los españoles. Segundo sector en el que se concentran estos trabajadores, la hostelería, donde superan en 9 puntos la tasa de los nacionales. Le siguen también construcción y transporte. A la vista de este reparto, dice el análisis del Banco de España que hay una infrautilización del capital humano, es textual, que pueden aportar los extranjeros, y añade que España es el país europeo con más inmigrantes sobrecualificados. 1 de cada 2, el 50%, tiene una formación superior a la que exige el puesto de trabajo que ocupa. Esto es lo que hoy tenemos. Estamos intentando no caer en el debate de titulares simples ante un problema muy complejo y de eslóganes baratos ante algo que nos puede salir caro. Así que hoy vamos a escuchar a quien es uno de los grandes expertos en inmigración y en su recorrido económico en este país, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona, Josep Oliver. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos, ¿podemos hacer ese balance? ¿Podemos decir si el efecto económico de la inmigración es positivo o es negativo?
A ver, esto para mí es que no tiene ninguna duda. De hecho, yo recuerdo los estudios del Banco de España de los primeros 2000 que cifraban en que la inmigración había contribuido en cerca del 40% al crecimiento de aquella década prodigiosa. Y en estos momentos, viendo lo que pasa en el mercado de trabajo, yo diría que como mínimo el 40% del aumento de los ingresos públicos y del aumento del PIB está generado por la inmigración. ¿Por qué digo esto? Porque entre 2017 y en 2023 en España, en toda España, 2/3, 65% aproximadamente, de todo el nuevo empleo lo han ocupado inmigrantes. Y en Cataluña esto se va al 95% y en Madrid debe estar en el 80%, porque toda España, como pueden imaginar, a efectos de la inmigración, tiene realidades muy dispares. Por tanto, con una aportación tan gigantesca de la inmigración al empleo nuevo desde 2017 a 2023, el 65% que decía, siendo muy conservadores porque tienen salarios más bajos, están en sectores, digamos, que tienen menos productividad y por tanto generan menos valor añadido por ocupado, pues podemos imaginar que como mínimo, de nuevo, como pasó en los primeros 2000, el 40% del crecimiento del empleo, del PIB y de los ingresos públicos, y sobre esto quisiera añadir alguna cosa más, lo genera la inmigración. Sobre los ingresos públicos... Iba a preguntarle, ¿por qué ingresos públicos? Porque, asumo, no son solo trabajadores, asumo, son también consumidores, gastan, pagan IVA y demás. Sí, digamos, por descontado. Yo hice en su momento un estudio en que estimaba eso, su aportación a todos los impuestos, su gasto, como ustedes comentaban, en sanidad, en pensiones, en educación, y su contribución al resto de la demanda agregada que generan indirectamente. Yo le decía antes únicamente ese 40%, pero es el mínimo, porque esos 2/3 de empleo inmigrante generan a su vez mucha demanda en otros sectores en que no necesariamente tiene que haber inmigración. Destaco lo de los ingresos porque yo creo que uno de los problemas más severos del debate que tiene el país sobre las consecuencias y los problemas las dificultades o no de integración de la inmigración está en que, digamos, no valoramos adecuadamente la asimetría que existe entre la generación de ingresos públicos por parte de este colectivo, tanto en cotizaciones sociales como en todo tipo de impuestos, que por tanto como sociedad, como se ve en empleo, nos beneficiamos extraordinariamente todos del aporte de la inmigración, y al mismo tiempo que hay colectivos ubicados en zonas muy particularmente concentradas en las cuales la presión de la inmigración es mucho más elevada que la media, que tienen costes individuales. Esta asimetría entre beneficios colectivos y costes individuales se puede resolver, debería resolverse o deberíamos resolverla utilizando una parte de esos ingresos públicos que genera la inmigración para conseguir que allá donde se concentra territorialmente, porque esto, digamos, forma parte del mercado inmobiliario y, en fin, y de la dinámica de una economía de libre mercado como la nuestra, se concentran en determinados ámbitos alrededor de las grandes ciudades. Ahí es posible, y seguro existe, hay un cierto deterioro, puede haber un deterioro en la demanda de alquiler, por ejemplo, y haciendo una subida fuerte, excesivamente elevada del mismo, o en la demanda de sanidad pública o educación pública. Por tanto, ahí debemos poner encima de la mesa esa paradoja entre un beneficio colectivo y costes individuales de algunos sectores en ámbitos territoriales muy específicos. Es decir, tomar recursos públicos para aliviar o para subvencionar o para apoyar a los efectos colaterales que esto tiene, por ejemplo, el aumento del alquiler o aumentos de otras demandas. Se sostienen sectores como el sector doméstico, el de los cuidados, el de la hostelería o el de la construcción sin inmigrantes. Ustedes daban antes la incidencia, digamos, cuántos inmigrantes respecto del total o cuántos nativos. Yo le doy la cifra de cuánto pesan los inmigrantes en el servicio doméstico, para que tenga una idea. En España es el 70% del empleo del servicio doméstico, en Cataluña el 80%, y por tanto en Madrid debe ser una cifra parecida. En la hostelería
no es el 21%, que es la media de la economía española en cuanto a participación del empleo inmigrante, sino que estamos entre el 42% de promedio en España y el 57% en Cataluña. O si coge la industria alimentaria, una industria muy particularmente, influenciada por la mano de obra inmigrante, nos vamos a cifras por encima del 35%. Por tanto, hay sectores en los cuales sin la inmigración simplemente no pueden funcionar. No pueden funcionar, entre otras razones, y yo creo que esta es una cuestión que hay que decirla una y mil veces, porque un país que decidió, por las razones que fueran, hace 40 años no tener hijos, y tener pocos, en todo caso, decidió sin saberlo tener inmigrantes. Para que tengan una idea sus escuchantes, cuando empieza la caída de la natalidad a principios de los 80, en España nacían más de 700.000 personas por año. Quiere decir que 20 años después, pues entraban más o menos en el mercado de trabajo, pues 700.000 personas. 20 años después, estas 700.000 se han convertido en 450.000. Y por tanto, cada año no te entran en el mercado de trabajo porque no nacieron 250.000 personas. Y esto pasa desde 2005 en adelante. Cuando uno suma estos 20 años, dice, hombre, a mí me faltan casi 4 millones de jóvenes que no han nacido. Oiga, pues ¿cuántos son los inmigrantes ocupados? Pues 4,5 millones. O sea, digamos, estamos al final de la calle. Pues, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Josep Olivé, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Gracias por hoy hacer esto, didáctica, economía de la inmigración. Un abrazo y muy buenas noches. Un abrazo, ha sido un placer. Hoy esta es la situación y la tensión. Por cierto, una tensión que está resultando paradójica, porque la empresa está viendo cómo quienes dicen que defienden a la empresa están absolutamente pasándole por encima. Acaba de ocurrir en Alemania, en Turingia. Neue Volkspartei in Thüringen, das ist ein historischer Sieg für uns und was mich auch stolz macht. Esta es la voz del líder de Alternativa por Alemania, el partido extremista que ha ganado en Turingia por primera vez desde los nazis y que dice a las empresas que se callen, que no van a aceptar inmigrantes y que hay que echarlos. Esto es el pulso que los partidos extremistas están echando a empresas que siguen diciendo que son necesarios esos inmigrantes. Solamente en Turingia se van a jubilar 385.000 personas del millón de mano de obra que hay allí. Así que las empresas, una tras otra, Uniper, lo ha dicho Bertelsmann, han sido uno tras otro sus presidentes. In Deutschland fehlen bereits jetzt Arbeitskräfte. Han pedido a los políticos y a quienes dicen defender a las empresas que permitan la entrada de inmigrantes que van a tener que cerrar si no hay población inmigrante capaz de entrar en esos países. Es klar zu sagen, Offenheit und Vielfalt. Sin rodeos, decía Michael Lewis, el presidente de Uniper, es necesaria apertura y diversidad social. In Deutschland arbeiten Menschen aus mehr als 90 unterschiedlichen Ländern. En Alemania trabajan personas de más de 90 países, de manera legal y de manera también irregular. Esa diversidad nos fortalece, dice. Eso es la clave para el mercado internacional. In den internationalen Märkten erfolgreich zu sein. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.